feliz de estar con ustedes el día de hoy y por favor les pido que me acompañen al versículo que va a ser para la prédica del día de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios: Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dios bendiga su palabra. Váyanme a orar una vez más, familia. Padre Dios, acabamos de cantar una oración de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como es en los cielos. Padre, es una oración cantada y es una oración que ahora deseamos vivirla. Padre, no es cualquier cosa pedir por tu voluntad. Tú no niegas tu voluntad. Por lo tanto, nosotros no queremos ser necios ante tu voluntad. Si pedimos tu voluntad, te pedimos que nos ayudes a vivir según tu voluntad. No queremos pedir ni cantar si no estamos dispuestos a confiar para vivir la verdad de lo que ya es nuestra verdad. Y es que tú nos has dado tu Espíritu Santo para que andemos según tu voluntad. Padre, es una promesa, es una verdad que como creyentes queremos orar y disfrutar para vivir. Queremos ser un pueblo enamorado de tu voluntad. Y cuando nos enamoramos de tu voluntad, queremos seguir creciendo a vivir según tu voluntad. Padre, ayúdanos en esta mañana. Háblanos, muéstranos la belleza del milagro de nuestra unión con Cristo, para rechazar todo aquello que es falso y contrario a esta preciosa unión que tenemos con Cristo. Visítanos hoy por el poder de tu nombre y para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a toda criatura. Cuando hablamos de toda criatura, no simplemente hablamos de creyentes, pero aún no creyentes. Dios, en su gracia común, ha dado diversidad de regalos. Toda persona que hoy se despertó y puede respirar, puede decir, Dios me ha dado vida. Qué gran regalo. Obviamente para el creyente, el entender estos regalos de Dios tienen obviamente otro significado más, porque Él es responsable de deleitarse en su Señor que le ha dado este regalo y no deleitarse en el regalo y quedarse en el regalo. Entonces el creyente tiene mucho de dónde probar y ver y decir, yo quiero más de este Dios glorioso. Por ejemplo, Dios nos ha dado vida y con estas múltiples bendiciones. ¿Puedes creer que tú puedas pensar? O sea, yo sé que venimos hoy día nublado, lloviendo, como que, ay, con qué pereza. Pero en serio, ¿tú puedes creer que puedes usar tu mente para pensar? Y no eres un animal que simplemente anda por instinto sin pensar. Tú eres un ser racional, tú puedes pensar. Uno de los grandes regalos de Dios es que podamos pensar. Otro regalo de Dios es que podamos hablar. Hay personas que nacen sin la oportunidad de poder hablar y es bien difícil comunicarse. Pero tú puedes hablar. Qué gran bendición. Tenemos la bendición de poder mirar o ver, contemplar.
¿Te has puesto a detener, te has detenido una tarde y ver atardecer? Piensa en lo que más te agrada ver. Para algunos va a ser las montañas, como en mi caso. Ponme adelante una montaña y déjame ahí 8 días. Y me la puedo contemplar todos los 8 días. Entre más grande yo verla y quedarme y decir, wow, qué pequeñito soy yo. Cuán grande es mi Dios. Otros quizás van en el mar y se deleitan en ver el mar. Otros nos asustamos de ver el mar. No me deleita el mar, me da miedo el mar. De alejitos, gracias. No quiero ni pensar en la profundidad del mar. Eso es lo que me da mis asombro. Algunos es me relaja. Bueno, tú puedes ver, contemplar, usar tu vista para esto. Otros, nosotros podemos tocar, palpar. Es un regalo increíble saber que tú puedes tocar y que con tus manos tú puedas bendecir a aquellos que te acompañan, te rodean, puedas abrazar, puedas usar las manos para la gloria de Dios. Otro que no deberíamos hablar ahorita porque ya no va a dar hambre, pero hablemos de comer. ¿Puedes creer que tú puedes comer? Obviamente hoy en día hay diversidad de alergias y otros no pueden, tienen que abstenerse de cierta comida, pero piensa en ese rico plato que te gusta. Bueno, ya hablamos de comida, te va a dar hambre, pero por un momento tú dices, a mí me pasa eso, no sé si te pasa a ti. Cada vez que yo como algo rico, digo, ¿cómo puede ser que Dios haya decidido crear esto, ponerle sazón a esto y poner los ingredientes y que yo diga, wow, qué cosa más deliciosa? Son regalos de Dios. Y rápidamente podemos hablar del hecho de que tú puedas crear algo. Hay algunos de ustedes que tienen una facilidad para imaginarse algo y crearlo. Hay otros que no tenemos esa habilidad. Algunos de ustedes que pueden tener el garaje lleno de herramientas y decir, ¿sabes qué? Y la esposa te dice, mira, amor, quiero que me hagas una mesita. El otro, en 2 días ya está hecha la gran mesita. Gaby me dice, mamá, ponme un cuadro. Uy, pero te voy a llamar a él que me ayude. O sea, yo no tengo esa habilidad de crear cosas. Obviamente, en otro sentido, creamos. Todos tenemos un sentido de crear. Hay esa habilidad que nos ha dado Dios, el trabajar, el poder ser útiles, el poder salir un lunes en la mañana y decir, voy a trabajar, voy a proveer, voy a usar lo que Dios me da, o sea, un trabajo, la habilidad de pensar, de poder ejercer, de poder crear cosas, unas cosas que me asombra de todos, pero particularmente de un país como Venezuela. Yo siempre digo a los venezolanos, me encanta lo venezolanos que son tan creativos, no tienen uno, tienen 20 negocios y todo les sale. Es increíble, los venezolanos tienen una habilidad para crear negocios, o sea, tienen esta habilidad de crear, de pensar, de ver qué más se puede hacer. Bueno, en fin, gracias a Dios por el trabajo. Otra bendición es el relacionarnos. Qué bendición tener personas que amemos. Una cosa que no disfrutamos muchas veces, no apreciamos mucho, el estar en familia dentro de la iglesia misma. Espérate, yo tengo la oportunidad de relacionarme con otro ser humano. Qué bendición poder relacionarme, poder reír, poder gozarme. Esas son las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entre todo esto y mucho más que podríamos decir, Dios nos ha dado algo peculiar y particular, y es el hecho de sentir y desear placer. Dios nos ha hecho con este deseo peculiar y particular de sentir y de desear placer. Ahora bien, cuando yo hablo de placer, me refiero a esta realidad de gozo interno, de satisfacción. Este placer de que nosotros decimos, cuando yo estoy hablando con mi esposa, es un placer, me deleito en hablar con ella. Cuando veo a mis pequeñitos correr, obviamente no todo el tiempo uno está feliz que los niños estén haciendo un relajo, pero cuando tú los ves reírse, molestar, y tú dices, qué increíble que Dios me dé esto. Cuando vemos la conferencia de ayer y tú echabas hacia atrás pensando, ¿en serio está pasando esto? En serio, o sea, esos son los deseos, los placeres. Ahora bien, yo sé que cuando pensamos en la palabra placer, inmediatamente pensamos en el placer sexual. Y esto es tan obvio más en nuestros tiempos. ¿Sabes por qué? Porque en nuestros tiempos el placer máximo es el placer sexual. Es el placer del yo, es lo que me satisfaga a mí. Es este deseo de decir, yo quiero experimentar placer, y el placer máximo para la cultura de hoy es la sexualidad. Por eso es que hoy escuchamos que tienes que, para disfrutarla, el placer máximo, tú tienes que liberar la sexualidad. Tú tienes que experimentar la sexualidad. Tú tienes que quitar todo tabú y normalizar todo sentido y práctica que lleve a lo que hoy la cultura dice
el placer máximo es la sexualidad. No importa cómo, con quién, cuándo, eso no es lo que nos importa. Lo único que tú tienes que hacer es el disfrutar de ti, el yo máximo en toda expresión, lo que es en toda área sexual. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando a la luz de este placer increíble que tenemos en Dios, y es que estamos llenos de la presencia suya por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros entonces, a la luz de lo que Richie nos leyó, vamos a entender que si vamos a hablar de placeres, y entiéndase aún el placer sexual, esto no está por encima del placer maravilloso, el deleite, el gozo de ser uno con Cristo, de estar llenos de su presencia? Lo que Pastor Luis decía, no es normal que un creyente lleno de Dios, no estamos hablando de cualquier Dios pagano, de cualquier sentimiento o emoción o idea loca que se nos ocurrió. El hecho del que el creyente hoy mismo, tú y yo, nosotros, estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo, pero eso no es cualquier cosa. Es algo maravilloso. Entonces la pregunta que vamos a contestar hoy ¿es el placer sexual el placer máximo? ¿Es el placer máximo? Porque según lo que Richie nos leyó en 1 Corintios 6, del 2 al 20, vamos a ver que nuestros cuerpos son de Cristo. Por lo tanto, el placer máximo de un creyente debe ser glorificar a Dios con su cuerpo. Y estas son las dos cosas que vamos a ver. Nuestros cuerpos son de Cristo. Vamos a ver los versículos del 12 al 19. Y ya en el versículo 20, es el último versículo, vamos a ver entonces glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo en el primer punto, porque vamos a desglosar el argumento de Pablo para una iglesia particular, en un tiempo particular, pero que si tomáramos toda Primera de Corintios diríamos, espérate, estamos hablando de la iglesia del 2024. Estamos hablando de la iglesia del 2024, por supuesto que sí. Pero el versículo 20, lo que yo quisiera hacer y tratar de correr hacia allá es cómo se vive en lo práctico, en la aplicación de lo que él llama el versículo 20. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo se mira esto desde la lucha contra el pecado sexual? ¿Cómo nosotros vamos a tratar ese tema? Entonces vamos a ir allá en el último punto. Por ahora nos vamos a ubicar en que vamos a entender que nuestros cuerpos son de Cristo. Y eso es lo que Pablo va a argumentar en estos versículos. Déjame recordarte nuevamente, como ya acabo de decir en la introducción, con Pastor Luis deseamos que esta serie nos ayude a aclarar y a entender lo que bíblicamente significa la llenura por medio del Espíritu Santo. La gran mayoría de ustedes que vienen en un contexto, seguro al hablar de esto estás pensando en señales de risas, de sueños, y no lo digo de burla, en serio, de visiones, de profecías, de Dios me iluminó, Dios me dijo, yo siento, tantas otras cosas que la Biblia dice, espérate, eso no es nada con la llenura del Espíritu Santo, absolutamente nada. Entonces el deseo nuestro es que por medio de esta serie tú logres comprender lo que significa, lo maravilloso, el milagro, que podamos decir que Dios mismo, su presencia, habita, mora, reside en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que hemos querido hacer es en esta serie que tú entiendas que has sido creado para tener comunión y que has sido redimido para asegurarte que la comunión que Cristo quiere tener contigo es posible por Cristo. Entonces, como creyentes, lo dijimos, nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo que está con y en nosotros, realidad del nuevo pacto. Eso es algo glorioso que hemos tratado de argumentar desde la primera vez que comenzamos esta serie. Por lo tanto, lo que queremos hacer hoy, honestamente ha sido mi oración. Yo le he pedido a personas esta semana que oren específicamente por esta predicación, por lo siguiente. Yo quiero que hoy Dios traiga sanidad. Yo no quiero ser indiferente, yo no quiero que ese tema pase por el techo y tú esquives la palabra de Dios y la pongas a alguien más, ni siquiera el que mismo está hablando. Yo quiero que Dios traiga sanidad. En esos tiempos, realmente hay una enfermedad espiritual. Y es una enfermedad donde hemos decidido pecar con nuestros cuerpos. Sea literalmente o sea mentalmente y por medio de la pantalla. Yo quiero que Dios nos traiga sanidad. Y sanidad va a ser traída por medio de la santidad. Como decía Pastor Luis, yo deseamos honestamente que aunque seamos esta iglesia de este tamaño, lo que Dios puede hacer por su gloria, por su nombre, con un pueblo devoto para Él,
que nos detenga solo Dios. Pero no podemos pensar que vamos a estar tratando de hacer un montón de cosas cuando el pueblo de Dios no le honra a Dios con la vida que Dios le ha dado. Entonces, que crezcamos en un deseo por más santidad. No simplemente que quiero que Dios traiga sanidad, santidad, pero libertad. Libertad. Las estadísticas muestran que la pornografía, la adicción o los actos de sexualidad fuera del matrimonio no ocurren fuera de la iglesia. En el sentido de que solamente los no cristianos que luchan con esto. Dentro de la iglesia, y ya no es simplemente un asunto de hombres, es un asunto de hombres y mujeres. Y yo no quiero que ahorita mismo tú te sientas como te sientes, quizás condenada, condenado, aplastada, aplastado, distante, como que otra vez me recuerdan todo esto, yo sé que está mal y te sientes avergonzado y quisieras huir de aquí, que al contrario, tú puedas ver el deleite en Cristo para tener la libertad de Cristo. Que al hablar de esto tú irás delante del Señor, si eres tú, sé que yo soy uno de ellos. Pero Padre, no me permita cerrar los ojos ni los oídos. Permíteme tener un corazón dispuesto para decir, yo quiero ser libre. ¿Por qué? Porque soy libre en Cristo. No soy esclavo de este pecado que me ha hecho creer que el placer máximo, como lo vamos a ver, es este placer del área sexual. En vez de decir el placer máximo es glorificar a mi Dios. ¿Cómo crezco en esto? Entonces, que traiga sanidad, que traiga santidad, que traiga libertad y por supuesto que traiga claridad. ¿Claridad para qué? Bueno, para disfrutar como Dios nos ha creado y para disfrutar lo que Él nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez tú entiendes quién tú eres con base a Cristo o lo que Cristo ha hecho, una vez tú entiendes quién tú eres, entonces tú vas a poder entender que tú eres una criatura sexual. Somos criaturas sexuales creados a la imagen de Dios, pero como criaturas que obviamente involucran la sexualidad, somos criaturas sexuales creados a la imagen de Dios, pero redimidos en Cristo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ya que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero entrarte una vez diciendo lo siguiente. Yo no quiero que veamos esta enseñanza esta mañana simplemente desde un lado donde voy a enseñar una enseñanza donde se diga que tú tienes que negar tu apetito sexual. Es decir, nosotros venimos a la iglesia y hemos hecho una cultura dentro de la iglesia cristiana donde de esto no se habla. No, esto es afuera. Yo antes luchaba con esto. Yo ya no. Y posiblemente tú has logrado, obviamente, ver la victoria que hay en Cristo. Y tú puedes decir convencidamente, gloria a Dios, yo luchaba con esto, pero entiendo la inclinación de mi cuerpo y no lo voy a negar. Entonces, no estoy diciendo que vamos a enseñar esta porción diciendo desde un lado, desde una esquina, niega ese pecado sexual, ni tampoco, como es tan típico en las iglesias, es esconde ese deseo. Es decir, que nadie sepa que estás luchando con eso. Mira, que nadie sepa. Eso es entre tú y Dios y a solas por allá en una habitación, en un lugar, que nadie más se entere de esta lucha que tú tienes. Esa es la gran mentira de Satanás y tristemente la gran mentira que nos hemos creído. Que no podemos decir de esto. Y eso nos roba la paz y el gozo y la ayuda necesaria para nosotros ver que hay victoria y poder en Cristo para nosotros creerle al Espíritu Santo y obedecerle. Tampoco nuevamente es que tú veas la intimidad sexual dentro de lo que es el glorioso matrimonio como algo vergonzoso y por lo tanto en la iglesia no se puede hablar de esto. Pastor, ¿cómo usted va a hablar del placer sexual si estamos en la iglesia? Precisamente porque estamos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque le hemos dado al mundo que hable lo que el mundo ni ha creado. Le hemos dicho al mundo, no, tú habla de eso sexo. Y espérate, ¿tú qué crees? ¿Quién crees que creó el sexo? ¿Quién crees que creó el placer? Eso no fue el mundo, no fue Satanás. Dios lo creó para el disfrute de su gente en el marco de Dios, porque cuando esto se disfruta según el orden de Dios, ¿sabes quién es exaltado? Dios. Pero no vamos a decir, no vamos a hablar de esto porque estamos en la iglesia, pero tampoco, por otro lado, voy a enseñar sobre esto diciéndote, como tú tienes apetito sexual porque has sido creado como una criatura sexual, entonces búscalo donde quieras, con quien quieras, como quieras y cuando quieras. Eso es lo que entonces hemos creído que el mundo te dice. No niegues ese deseo que tienes por lo sexual, por lo tanto, dale rienda suelta.
donde tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, no importa qué, tú simplemente disfrútalo, no preguntes, no cuestiones, simplemente, es más, rechaza a toda persona, por ende, a toda institución, particularmente llamada la iglesia, que te diga que si tú estás haciendo algo contrario a la palabra de Dios, pero es a favor de tu propio corazón, rechaza eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle libertad a tu sexualidad. Expresión máxima a lo que tú sientes y piensas que es lo que tú quieres hacer, suelta. No vayas a un lugar donde te vayan a enseñar que lo que estás pensando hacer o lo que estás haciendo según el buen marco de Dios está mal y te va a esclavizar y te va a dañar y vas a dañar. No, ese lugar se debe evitar. Pero nosotros decimos, particularmente porque estamos en la iglesia, hablamos de esto porque a Dios le interesa que hablemos de esto. Entonces lo que estamos tratando de hacer es lidiar con este placer, con el placer máximo de todo creyente. ¿Cuál es el placer máximo de todo creyente? Glorificar a Dios, exaltar a Dios, atesorar a Dios, probar cuán bueno y precioso es vivir según Dios. El plan de Dios, la estructura de Dios, el orden de Dios es bueno, placentero cuando hacemos las cosas según el poder de Dios que ahora vive y mora en nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos. Esto fue lo que Pastor Luis enseñó el domingo pasado sobre Romanos. El Espíritu Santo nos transforma, debe identificar, marcar lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. El Espíritu Santo reside en un creyente y no reside en un no creyente. Debe haberse una marca distintiva y es que esta criatura redimida está siendo cambiada por medio del Espíritu Santo que obra a favor nuestro. Entonces, ¿por qué hablar todo esto? ¿Sabes por qué? Porque Pablo escribe una carta, 1 Corintios. Es una carta de 4 cartas. Pablo escribió 4 cartas, 2 de estas no las tenemos, pero sabemos dentro de la evidencia interna de las cartas que fueron 4 cartas. Nosotros tenemos simplemente 2 cartas, 1 Corintios y 2 Corintios. Dentro de estas cartas, principalmente esta 1 Corintios, Pablo le está hablando a una iglesia que tiene mucho que aprender, que tiene mucho que crecer, que tiene mucho que matar en cuanto al pecado. Mucho que crecer, mucho que dejar, mucho de lo que dijimos en la primera prédica, y es que la vida del creyente es una que quita y pone, deja y vive. Bueno, eso es lo que tenía que aprender. Entre estas cosas, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de la influencia de la cultura griega. Y lo que hacía la iglesia de Corinto, por ejemplo, una de estas cosas era la influencia de la inmoralidad sexual. Ahora, Pablo va a decir de esto, de la inmoralidad sexual, y lo que él dice en cuanto a la inmoralidad sexual, que nuestra traducción dice fornicación, entiendas, es toda inmoralidad sexual. Aunque vamos a estar tratando el tema de algunos cristianos usando prostitutas y diciendo eso no es pecado, en realidad todo acto de inmoralidad sexual es pecado y es contrario a Dios y por ende te va a dañar. Entonces, lo que Pablo está diciendo con esta palabra de inmoralidad sexual es nuevamente fornicación, idolatría y todo acto de inmoralidad. Era tan normal para estos creyentes en Corinto que después de sus festividades, recuerda que ellos usaban aún la Santa Cena para embriagarse, para llenarse la barriga. Y a los más humildes o los pobres lo que sobraba le daban. Esto era la Santa Cena. Después de sus festividades, lo que hacían eran muchos jóvenes cristianos y muchos hombres iban y tenían relaciones con prostitutas y ellos decían, ¿está bien? No hay problema. Había tanta influencia de la cultura en la cual ellos eran parte de, que Pablo tuvo que escribirles y decirles, querida iglesia en Corinto, no se vive así para el Señor. Ustedes tienen algo mejor, más placentero, y este es Cristo, este es Dios. Pablo le escribe con tanto amor a una iglesia tan compleja, como vamos a ver al final de la aplicación, que él quiere que la iglesia de Corinto entienda su identidad. Pablo le desea, está deseoso que la iglesia de Corinto esté libre para vivir para el Señor, que disfrute este milagro que le pertenecen a Cristo. Entonces Pablo nuevamente habla de esto a estos cristianos en particular, que no lo vean como mal. Uno de los teólogos o profesores que enseña sobre esto fue el pastor Andy Naselli, que fue uno de mis profesores. Él dice lo siguiente sobre esto. Algunos cristianos en Corinto estaban excusando la inmoralidad sexual porque según ellos ocurre fuera del cuerpo.
El argumento de los corintios era precisamente esto. El pecado sexual no es pecado. ¿Por qué? Porque ocurre fuera del cuerpo. Y esto yo lo voy a tratar de argumentar con lo que Pablo está diciendo. Entonces, la excusa de ellos era, está fuera de mí, no está dentro de mí. Entonces, vamos a ver sus argumentos. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver los argumentos de la iglesia en Corinto y cómo es que Pablo contrarresta. O cómo es que Pablo dice, voy a dar una referencia a lo que ustedes dicen. O como dicen en inglés, I'm gonna quote you. Te voy a dar lo que tú dices, pero inmediatamente tú digas esto, yo te voy a enseñar lo que esto no es y lo que esto sí es. Entonces, comencemos con el primer argumento de estos cristianos en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Todo me es lícito. Algunos piensan que quizás estos de Corinto, los argumentos que vamos a ver, posiblemente eran cosas que Pablo mismo había enseñado, pero que los sacaban fuera de contexto. El pastor dijo, pero podrían decir de apóstol Pablo. Usted dijo que todo me es lícito. No, espérate. Yo dije algo dentro de un contexto. Y eso es mucho lo que piensan, es que parte del argumento de ellos no era simplemente que habían agarrado la cultura, pero que habían agarrado lo que el apóstol Pablo decía y decían, usted dijo eso. Y Pablo dice, no, espérate, te voy a aclarar lo que yo dije. Todo me es lícito, todo me es permitido. Bueno, es como si hoy día algunos dijeran, para defender su pecado o para minimizarlo, yo no estoy haciendo nada malo. Otros dirían, yo soy dueño de mi cuerpo. Me siento mejor haciendo esto. O esta persona que ni es mi esposa o ni es mi esposo, me hace sentir amada, me hace sentir respetado, me hace sentir amado. En el caso de la pornografía, algunos podrían llegar a decir cosas como, por ejemplo, mira, no es nada malo. Es más, yo no estoy teniendo relaciones sexuales con nadie. Yo estoy simplemente viendo una persona en una pantalla. Entonces, no hay nada malo con la pornografía. Es más, no es todo el tiempo. Lo hago cuando yo estoy cansada, cansado, cuando he tenido un conflicto en mi matrimonio. Yo accedo a esto porque de alguna manera me libera, me quita la presión de lo que yo estoy pasando. O simplemente fue un accidente y ocurrió no tantas veces, por tanto, no está tan mal lo que yo estoy haciendo. Me siento completo, me siento satisfecho. O aún el caso de las personas solteras que podrían decir, mira, pastor, en realidad yo no estoy casada, yo no estoy casado. Entonces, ¿qué de malo tiene que yo vea esta pornografía? ¿Qué de malo tiene que yo practique esto? O que yo tenga relación fuera del matrimonio. ¿Qué de malo tiene? Porque al final no estoy casada, no estoy casado y no estoy ofendiendo absolutamente a nadie. Estos son los argumentos que podríamos decir hoy en día que son muy parecidos a los argumentos que ellos dijeron, todas las cosas me son lícitas. Por lo tanto, todo lo que hace esos argumentos, ¿sabes qué es lo que hace precisamente? Hace que minimicemos, hace que escondamos, hace que engañemos y nos engañemos de pensar que el pecado en realidad es un asunto de afuera y no un asunto de adentro. Es decir, yo no le hago daño a nadie porque es una pantalla, o no le hago daño a nadie porque en realidad con la persona en la cual yo me estoy viendo, en realidad me ama y yo lo amo o me ama, entonces no está nada malo. Además, nos enamoramos. ¿Qué de malo tiene eso? Nuevamente, separamos la realidad de lo que es físico con la realidad de lo que es espiritual. Entonces, Pablo lo que hace aquí es contrarrestar este argumento. Entonces, todo me es lícito. Ok, Pablo contesta, cada vez que tú veas el pero, por lo general estos argumentos es Pablo diciendo, ustedes dicen esto, pero, y lo que yo hago es subrayo esta palabra pero y le pongo bastantes estrellitas para ayudarme a entender dónde viene la respuesta de Pablo a este argumento. Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Es decir, Pablo es conocido por ayudar al creyente a tener claro lo que es un asunto de conciencia. Y Pablo está hablando de la libertad de la conciencia, es decir, de la libertad del creyente. Pablo es aquel que contra muchos judíos podía decir, tú puedes comer cerdo. Tú puedes comer aún comida que ha sido ofrecida a ídolos. Y todos los cristianos, judíos, este Pablo está loco. ¿Cómo puede ser posible? Pablo habla de la conciencia una y otra vez. Y posiblemente estos mismos creyentes podían decir, ¿tú nos has enseñado esto? Que si mi conciencia no me es pecado, pues yo puedo pecar. No, 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 no. No es así. Aunque tenemos nuevamente cierta libertad en Cristo, no es una libertad que te permite pecar.
No es una libertad que te permita aún excusar tu pecado, minimizar tu pecado, esconder tu pecado o decir simplemente a la final yo soy salvo, siempre salvo y de alguna manera pues esto no me va a afectar. Nosotros creemos que salvo siempre salvo, pero salvo siempre salvo mientras cuanto seas gobernado por Cristo, no por el pecado, no por cualquier otra cosa que vamos a ver más adelante en la serie, que como Pablo dice, no sean llenos del vino. No sean controlados por el vino, más bien sean llenos por medio del Espíritu Santo. De aquí es donde sale esta serie. ¿Cómo disfrutamos la llenura del Espíritu Santo? Entonces, no es un pecado fuera de tu cuerpo, como vamos a ver, es un pecado que peca contra tu propio cuerpo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser dominados por nada más que no sea Cristo. Eso es lo que Pablo va a argumentar. Fíjate lo que dice el versículo 13 ahora. Los alimentos son para el estómago. Eso es lo que argumentaban. Y el estómago para los alimentos. Pablo contesta, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, y podrías poner ahí donde está sino, pero para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Nuevamente, lo que ellos pensaban es que así como los alimentos son para el estómago, es decir, tú comes para estar lleno, y el estómago se hizo nuevamente para la comida, ellos podrían tomar ese argumento y decir algo como lo siguiente: el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo. Una de las cosas más difíciles en la consejería es nuevamente cuando estás hablando con alguien y esa persona te dice, pero espérate, si fuera tan malo el disfrutar esto, ¿por qué Dios me dio este deseo? Como diciendo, espérate, si Dios me dio este deseo por el apetito sexual, ¿por qué Dios me dio esto? Entonces no es malo. O si fuera tan malo, Dios no nos hubiera dado estos miembros del cuerpo. Y es nuevamente este argumento, el mismo argumento que ellos dicen, bueno, el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo. Y Pablo dice, absolutamente no. Eso no es la manera de argumentar bíblicamente con la perspectiva de que el cuerpo nuevamente es dado por Dios con regalo de Dios, pero para vivir según la manera de Dios. Y ahí sí hay placer verdadero, y eso es lo que vamos a tratar de hablar más adelante. En otras palabras, según Naceli, ellos decían, tener sexo es permisivo. ¿Por qué? Porque ocurre fuera del cuerpo. A mí me trata de explicar esto, porque esto es muy importante. ¿Cómo es que esta gente logró convencerse de decir no es pecado tener relaciones sexuales con una prostituta o fuera del matrimonio o antes del matrimonio? ¿Por qué? Porque es un asunto fuera del cuerpo. Bueno, ellos tenían un problema y era que ellos pensaban que Dios como que divide y dice, este es el Michael espiritual y este es el cuerpo de Michael. Con tal de que tú estés bien aquí en lo espiritual, pongámoslo en tiempos del 2024, con tal de que tú leas la Biblia, con tal de que tú ores, con tal de que tú vayas a la iglesia, con tal de que tú seas parte de un ministerio, con tal, todo eso es lo espiritual. Ahora, lo que tú hagas con tu cuerpo, en la noche, los viernes, los miércoles, o hablando con otras personas, con tu esposa, todo eso no es tan importante, porque lo más importante es este tiempo espiritual. Ellos tenían una idea completamente equivocada. Porque Pablo dice, no, ustedes no pueden dividir. La Biblia no va a poner a un lado su vida espiritual y olvidarse de su vida física. No es así. Nuestro cuerpo debe buscar todo tiempo cómo glorifica a su Dios. Todo lo que nosotros hacemos o trae gloria a Dios o ofende a Dios. Y tú tienes que estar claro en eso. No es si te sientes bien. No es si la cultura te lo aplaude. No es que si tu mejor amiga o tu mejor amigo dice, pues estás bien así, yo creo. Pues seguro que sí está bien. No, es cómo yo sé que lo que estoy haciendo o pensando es un acto de adoración para mi Dios. Y si tú no puedes responder con tranquilidad e informada por la palabra, con tu conciencia informada por la palabra, porque un problema para nosotros cristianos es que nuestra conciencia puede ser cada vez más endurecida por el pecado. Y cada vez más tú lo vas a ver como menos pecaminoso. Menos pecaminoso. Porque una conciencia no informada y transformada por la palabra de Dios es una conciencia que cada vez más va a ceder más al pecado. Cada vez más, antes lo veías mal, mirar una imagen con ropa apretada. No, eso está malo. Pero no está tan malo. Después tú empiezas a ver imágenes con menos ropa. Bueno, no está tan malo. Y después, cuando tú terminas viendo, es un acto de pornografía. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que te encuentras ya cometiendo un acto cada vez más serio de pecado inmoral. Y tú dices, ¿y cómo llegué aquí? Una cadena de poco a poco, poco a poco. Ahora,
Quizás tú ya llegaste al último punto. ¿Qué hago yo? Ya perdí. Ya no soy un cristiano. No. Si hoy mismo tú estás escuchando esto, que tú vengas a Cristo para recibir perdón, gozo en Él, reconciliación, búsqueda por santidad. Pero si tú no has llegado a algún acto de estos cada vez mayor, o que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que no nos permita pensar que esto es algo rápido, que mejor yo me hago loco, que Dios sane nuestras vidas, nos muestre cada vez más lo glorioso que es obedecerle al Señor. Por lo tanto, Pablo llega a decir, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. El versículo 13, como lo acabo de leer, no es para la inmoralidad sexual, sino ¿para quién? Para el Señor. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Viste cómo Pablo juega con los argumentos? ¿Todo me es ilícito? No, no, no. El cuerpo es para los alimentos para el cuerpo, entonces el cuerpo es para el sexo. Y Pablo dice, no, no, espérate, estás equivocado. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Entiéndase, tú le perteneces al Señor y por lo tanto Él es el dueño, sí, de tu vida eterna, pero tu vida presente. Sí, de tu vida espiritual con Él en los cielos celestiales, como en tu vida terrenal para la gloria de Dios. El Señor es dueño de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es muy, muy importante. ¿Sabes por qué es importante tu cuerpo? Porque a la luz de Cristo, Dios resucitó a Cristo. Fíjate el argumento como continúa en el versículo 14. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Es decir, había una creencia en aquel tiempo, como hoy, y es, al final, esto no sirve de nada. Esto es físico, esto es un cuerpo físico. Al final, eso no importa. Vamos a morir y vamos a quedar ahí. El cuerpo no importa. No, sí nos importa. Porque el cuerpo nuevamente, no simplemente cuanto a lo espiritual, nosotros como criaturas sí espirituales, también una realidad física que nos debe interesar, porque con nuestro cuerpo yo debo glorificar a mi Señor. Y el argumento de Pablo es, no tiren el cuerpo a la basura. Porque ahí está el ejemplo. Que aunque con cuerpos glorificados en la gloria celestial, el cuerpo terrenal sigue siendo importante para tu disfrute de esa realidad espiritual. No minimices lo que pasa por tu mente, no minimices lo que escuchas, no minimices lo que dices, no minimices lo que entra por tus ojos, porque tu cuerpo físico es importante e informa tu salud espiritual. No lo dividas, no lo separes. Es tanto así que el apóstol Pablo nuevamente habla de lo serio que es el cuerpo. Y él dice en el versículo 15, no saben, ya dejo el argumento por un lado. Ahora con una pregunta les va a hacer pensar, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Ya él empieza a profundizar más en el asunto de la intimidad, como lo vamos a ver más adelante. No es solamente un asunto fuera de tu cuerpo y ya, pero empieza a hablar de grado más alto a más bajo, o en el grado más hacia afuera y hacia más adentro, llegando así más adelante al punto de decir que cuando tú te unes a una persona, los dos son uno. Él está empezando a argumentar de esta manera. Fíjate lo que dice en el versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Fíjate esta pregunta. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo, es decir, mi cuerpo, y los haré miembros de una ramera? O sea, ¿en serio vamos a argumentar que mi cuerpo no importa cuando soy de Cristo, le pertenezco a Cristo, el Espíritu Santo reside en mí y por lo tanto no importa? ¿Acaso yo podré tomar mi cuerpo y el miembro de Cristo y llevarlo delante de una prostituta? Es tanto así que el pastor Kevin DeYoung dice, imagínate, ¿te imaginarías tú a Cristo viendo pornografía contigo? Tú dices inmediatamente, no. Entonces no se debe hacer. ¿Te imaginarías tú yendo con Cristo a una habitación con otra persona que no sea tu pareja? Por supuesto que no. Entonces hay que tomar en serio lo que nosotros decimos creer para practicarlo. Dice el versículo 16, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y él cita precisamente lo que Dios dijo en la creación. El acto más importante de intimidad física, aparte de nuestra intimidad con el Señor, es el acto que ocurre dentro de un techo matrimonial, dentro de un hogar matrimonial, dentro de la cama de un matrimonio. Algo sucede ahí más que simplemente un acto, una expresión física,
un placer físico. Algo sucede. Nosotros tenemos que entender el placer sexual dentro del acto sexual como aquel acto que Dios ha orquestado para algo precioso. No es cualquier acto como la cultura dice. Yo hoy tengo con quien yo tengo sexo y no importa. Canciones que cantan las personas, que escuchan y todo el lado se ve todo esto. No, hay algo que es importante porque Pablo dice, porque Él dice, hablando de Dios, los dos vendrán a ser una sola carne. Es importante lo que Pablo está tratando de argumentar aquí. Quizás ahora mismo tú estás diciendo, bueno, quizás el pastor está siendo un poco exagerado, no es tan en serio tener relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio, pero la realidad es que es muy en serio. Este mal de las relaciones sexuales no es que esté mal en sí, no es que las relaciones sexuales estén malas en sí, es dónde y con quién se practica lo que Dios mismo creó. Porque escucha esto, no está mal que una pareja casada busque por tener un matrimonio donde busque y disfrute las relaciones sexuales. Es más, unas cosas que realmente yo creo que la iglesia tiene que enseñar cada vez más, obviamente con respeto, con amor, sabiendo dónde y cómo decirlo, pero las parejas casadas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo deberían ser las parejas que más disfruten lo que Cristo ha creado. Son las relaciones sexuales. Dentro de otras cosas que disfruta la pareja. Pero los cristianos casados son los que más tendrían que disfrutar lo que Dios ha creado, porque Dios no se esconde en el acto de las parejas. Dios es exaltado en el acto de las parejas. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. No fue Satanás, no fuiste tú, fue Dios mismo quien ha creado esto. Por lo tanto, como creyentes debemos disfrutar dentro del marco de un matrimonio este regalo de Dios a la manera de Dios. Y obviamente para disfrutar este placer de Dios, hay que disfrutar otros placeres de Dios. ¿Cómo está la conversación? ¿Cómo está la intimidad espiritual entre la pareja? ¿Cómo está el respeto entre la pareja? Porque lo que menos que queremos pensar ahorita es que salgamos de acá diciendo, viste, tenemos que tener este placer sexual. Sí, pero acuérdate que hay otros placeres. Hay otros placeres que el matrimonio tiene que disfrutar para cuando lleve a este acto, se celebre junto con otros actos de amor, respeto, de cuidado. Se celebra este clima que renueva el pacto matrimonial a la luz de todo lo que hemos estado viviendo. Entonces sí hay un disfrute con otros disfrutes que tenemos que buscar. Por lo tanto, Pablo explica que los dos vendrán a ser uno. Y es tanto así que la unidad que Pablo está hablando aquí es la unidad nuevamente de lo que sucede también en el vínculo de lo que es la iglesia con Cristo. Pablo llega a hablar tanto de esto en el versículo 17 que dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Es decir, la realidad matrimonial, aún el acto de la intimidad sexual dentro del matrimonio, es una expresión de la realidad del matrimonio de Cristo y su iglesia y del placer de Cristo para con su iglesia y de su iglesia para con Cristo. Entonces, las relaciones tanto íntimas dentro del matrimonio como el matrimonio mismo deben apuntar a la realidad de la intimidad de Cristo y su iglesia con Cristo. No separarlas. Si tú has pensado que la intimidad es un asunto fuera de Cristo, tú has estado equivocado y eso te va a llevar a tomar actos o decisiones contrarias a las que Dios mismo te ha indicado en su palabra. Por lo tanto, la unidad matrimonial muestra la unidad de Cristo con su iglesia. Cristo mismo oró diciendo, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. Entonces, la unidad dentro del hecho matrimonial, dentro de la familia matrimonial, es un ejemplo, una ilustración, una vivencia de lo que es la realidad de nosotros como iglesia unidos a Cristo, unidos dentro de los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, las relaciones sexuales son el diseño de Dios y cuando según el diseño de Dios son usadas para fortalecer, unir y guardar una pareja. Es tanto así que por tiempo no vamos a ir al capítulo 7, pero ve a casa. Si eres soltero y preguntas cómo todo eso se aplica en mi vida, el capítulo 7 te va a decir que la soltería no es una excusa para pecar, que la soltería es una oportunidad para el avance del reino de Dios. Tú no estás incompleta o incompleto porque no estás casado o casada.
Tú estás completo en Cristo. Tú no eres menos usada o usado porque no tienes una pareja. Al contrario, Pablo dice, yo desearía que la mayoría fuera como yo. Es decir, no se casen. Van a meterse en problemas. Pablo dice, léelo, ya los que están casados, olvídense, no vayan a leer eso y decir, mira, qué bueno, Pablo dice ahí que me va a ahorrar problemas, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, Gaby, gracias. No, espérate. Pero los que están solteros, no piensen, eso no es para mí. ¿Cómo tú estás avanzando el reino de Dios con tu soltería? ¿Cómo te estás preparando para equipar la iglesia? Y si Dios te concede traerte a alguien a tu vida, gloria a Dios, pero tú no estás esperando ahí como que haciendo nada. No, tú te preparas y ayuda a la iglesia y eres completa en Cristo, completo en Cristo, para vivir para Cristo. Pero Pablo dice, aún los que están casados, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. Pero no es porque están en pelea. Para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta del dominio propio. Entonces, obviamente, Pablo hablándole a los solteros como a los casados, esto es tan importante, no es lo todo, por eso tanto aún en el matrimonio sexual, en el matrimonio más que lo sexual, debe haber un tiempo donde ustedes crezcan en orar. Es uno de mis sueños y oraciones. Señor, ayúdame a crecer más en oración con mi esposa. Ayúdame a llevarla a ti en oración, Dios, cada vez más. Ayúdame a crecer en tiempos donde yo disfrute el hablar con ella, el orar con ella, el servir con ella y obviamente la otra área también, Señor, ayúdanos a disfrutar porque tú nos has creado el uno para el otro para honrarte a ti con nuestros cuerpos, con toda nuestra vida. Por lo tanto, obviamente, la cultura hoy te va a vender la siguiente idea. Tú vales según tu cuerpo. Eres aceptada según tu cuerpo o aceptado. Pero más que todo, esto es un peso para las mujeres. Que los hombres deben verte, admirarte y por lo tanto debes enseñar tu cuerpo. Porque si tú no enseñas tu cuerpo, nadie te va a mirar. Y para las que están solteras, aún para las casadas, si tú estás esperando que un hombre te vea por cuánto tú enseñas, tú vas a llamar la atención del hombre incorrecto para ti. Eso es de mucha importancia para nosotros. Por otro lado, hoy también hay tipos de enseñanzas que dicen que es hasta terapéutico mirar pornografía. Es más, terapias familiares dicen, usted lo que tienen que ver es pornografía juntos. Porque eso les va a ayudar en su matrimonio. No les va a ayudar en su matrimonio. Va a empeorar su matrimonio, va a dañar su matrimonio, va a dañar tu mente, porque todo lo que es contrario a Dios no ayuda, destruye. Y entre más rápido recojas y digas eso es falso, más rápido vas a disfrutar lo que el Señor ha creado. Por lo tanto, Pablo llega a decir tan rápidamente, versículo 18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero que el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es decir, nuevamente la idea de ellos era, no estoy pecando con mi cuerpo. No, sí, cuando tú usas el cuerpo que Dios te ha dado y te ha redimido en Cristo para hacer cosas contrarias al plan de Dios, tú estás pecando con tu propio cuerpo. Si es yendo con otra persona que no sea tu matrimonio, tu esposa o tu esposo, tú estás pecando contra tu propio cuerpo, contra el Señor y por supuesto contra tu pareja. Pero a la misma vez estás yendo no simplemente contra tu cuerpo, sino contra tu naturaleza cuando tú permites coquetear con la idea de que tú puedes estar enamorado de otra mujer siendo mujer. O que tú puedes estar enamorado de otro hombre siendo un hombre. Eso es contra Dios, contra tu naturaleza misma. Por lo tanto, hoy en día es tan común ver donde quiera. Ahora nosotros ya no podemos ver una película en mi casa con mis hijos. El otro día estábamos mirando una película en mi casa con mis hijos donde hicimos un research si era familiar y todo el asunto. Listo, este sí se va bien. Y nos encontramos que casi había una escena. Saltamos, tiramos, apagamos el televisor y wow, ¿qué pasa? Tú ya no puedes ver películas. Ahora, esto no es porque estaban los niños. Yo no puedo ver esas películas. No es porque mis hijos están, pero cuando estoy con Gaby sí puedo verlo. No. Tú no puedes ver ese tipo de películas. Te van a dañar tu mente, como voy a tratar de explicar más adelante. Por lo tanto, hoy ya es normal en nuestra cultura, donde reina todo el yo y lo sexual. Es normal aún en películas familiares encontrarse con escenas sexuales.
Como también es normal ahora encontrarse parejas del mismo sexo, teniendo o relaciones, o besándose, o andando juntos, o lo típico hoy en día ya es ver hasta los muñequitos, papá y papá con un niño. Eso es contra la naturaleza y es contra el diseño de Dios. Por lo tanto, va a seguir arruinando a muchas familias. Entonces, huyan de la inmoralidad. No coqueteen, no minimicen, huyan, corran, váyanse. Es algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos a huir de esto. ¿Por qué? Porque nuevamente el versículo 19 es nuestro versículo clave. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Huyan porque ustedes son la morada del Dios santo, santo, santo. Huyan de todo aquello que sea contrario a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes le pertenecen a aquel que no simplemente dijo, tú eres mía porque yo te dije nomás. No, tú eres mía, tú eres mío porque yo dije y porque yo hice algo glorioso en una cruz. Te compré, te redimí, te hice mío, te hice mía. No porque eras muy bueno. Pero aún siendo el peor de lo peor, yo te escogí, yo te amé cuando tú eras mi enemiga, mi enemigo, cuando estabas apartado de mí, yo puse mi mirada en ti y fui a una cruz a dar mi vida. Por lo tanto, huye de todo aquello que te va a destruir y para lo cual yo no te salvé. Huye de todo aquello que te va a destruir a la gente a tu alrededor, lo cual no es de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la morada de Dios. Si en el Antiguo Testamento el templo era algo tan importante, tú ves que nadie podía entrar ahí. Nadie, un sacerdote una vez al año amarrado porque si el hombre estaba pecando, había hecho algo malo, moría ahí adentro. Era algo sagrado. Hoy hay cristianos que tiemblan más o se admiran más cuando van a un templo físico. Wow, es como que estamos en un lugar sagrado. Pero no nos sorprendemos, ni admiramos, ni deseamos entender que somos templos andantes del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. La morada de Dios vive en ti. Por ende, ¿cómo puede ser posible que nosotros pensemos minimizar todo pecado? Estamos hablando de la inmoralidad sexual, pero es todo pecado, como lo vamos a ver el próximo domingo. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, bondad, todo eso. Por lo tanto, es importante entender, como Pablo decía, ocuparse de la salvación con temor y con temblor. Tengo unos minutos para concluir. Y lo que yo quisiera concluir a la luz de este versículo 20, es tratar de aplicarlo. Pablo dice, porque han sido comprados por un precio. Por lo tanto, la conclusión debe ser, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquen a Dios con su cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nuevamente, nosotros tenemos que entender que la lucha contra el pecado sexual o la inmoralidad sexual tiene que hacerse desde la plenitud, desde la llenura, desde la satisfacción verdadera y plena en Cristo. Tú tienes que luchar contra la tentación del placer sexual fuera de los parámetros de Dios, fuera del matrimonio. Ese placer que el cual ha sido creado para disfrutar, pero es contra Dios porque no es el tiempo de Dios, a la manera de Dios. ¿Cómo yo lucho con eso? Bueno, recordándome que yo no estoy negándome de algo porque estoy incompleto, vacía o vacío de eso. Yo no me voy a negar de este placer momentáneo contrario a Dios, porque en realidad pues es que tengo que negarme porque eso no lo puedo y yo estoy aquí aguantando hambre. No, tú mira la tentación sexual desde la plenitud en Cristo. Estoy lleno en Cristo. Conozco de Cristo. Él me hace feliz. Él me satisface. Él es mi gozo. Él es mi deleite. Por lo tanto, cuando yo vaya a ver toda tentación de la inmoralidad sexual y las ofertas de la tentación, yo voy a decirlas no desde una plenitud de hambre, sino desde la plataforma de plenitud. Yo estoy lleno. El ejemplo de Pastor Luis es clásico. ¿Qué pasa cuando tú tienes tanta hambre? Tienes tanta hambre y te pasan un pollo por frente. ¡Guau! Tú lo agarras y te comes. Pero ¿qué pasa si tú ya has estado comiendo? Estás bien lleno, bien lleno. Te han servido tremenda comida y pasa ese mismo pollo. Entonces, no sabes que yo estoy lleno, quita eso de aquí. Bueno, ¿cuán lleno estás del Señor? ¿Cuán
placentero es para ti tu deleite en Él, que cuando vengan las ofertas mentirosas de Satanás, aún ofreciéndote algo que es placer, tú puedas aquí decir, yo estoy lleno en Cristo, yo estoy completa en Cristo, yo me sacio en Cristo. Por lo tanto, nuevamente, la lucha contra el pecado sexual se hace desde la plataforma de la plenitud. Desde la llenura para más llenura, de la satisfacción verdadera, de estar completos, de estar saciados en Cristo, de entender nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, ¿cómo luchaste tú la última vez con la tentación sexual? ¿Cómo luchaste tú la última vez que fuiste tentado, probado, a ceder ante la falsedad del placer fuera de Dios con el placer verdadero en Dios? ¿Cómo luchaste? Hubo un tiempo en mi vida donde yo luchaba contra la tentación sexual desde la negación. Es decir, no, yo no tengo que sentir esto, yo no tengo que sentir esto, yo no tengo que sentir eso, no, porque yo estoy sintiendo eso, porque yo estoy sintiendo esto. O también desde el punto de lo imposible de la victoria. Yo no, Señor, yo quiero, pero yo no sé cómo, yo no quiero, Señor, quítame estos deseos, Señor, yo no quiero, yo no quiero. Es como si estuviera resistiendo las ganas de comer un plato de comida vieja y fría, que es lo que te ofrece la tentación sexual. Un plato de comida viejo y fría sin mirar lo que por Cristo ya es una realidad. Yo tengo una mesa llena de comida deliciosa, fresca, que mi Cristo ha preparado para mí y prepara todos los días. Es decir, muchas veces yo luchaba contra el pecado sexual desde una plataforma de hambre y de sed. Como si yo no tuviera comida y agua en Cristo. Como si estuviéramos entonces buscando algo que Cristo no nos haya dado o no nos pueda dar. Por eso es que el placer sexual tiene que moverte a ser saciado completamente en la persona de Cristo. Tienes que moverte a verle a Él como lo más precioso que hay, como que no hay nada mejor que estar completo, lleno en Cristo. Y una de las quejas que a veces pasa con los cristianos, las excusas, es que, mira, es que es muy difícil dejar este pecado. Es muy difícil, yo he intentado, pero vuelvo a caer en la pornografía, vuelvo a caer en las conversaciones en línea, vuelvo a caer a ver a esta persona que es mi pareja, vuelvo a caer, ¿qué hago? Es muy difícil, ya me veo como un derrotado, ya no puedo yo crecer o conocer a mi Señor. Bueno, esa es una de las grandes mentiras. Tú puedes por Cristo. Una de las cosas que tú tienes que entender nuevamente es que como Dios te ha creado una criatura con apetito sexual, tú no tienes que en ese sentido decir yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No, ¿qué puedo en Cristo? Él me sacia. Y si tú estás en una familia, en un matrimonio, ese es el lugar que Dios ha diseñado para que tú encuentres el placer junto con tu esposa, tu pareja, con fines de glorificar a Cristo. Entonces, el sentir el placer no es algo que tú digas realmente, no puedo sentar, no puedo sentir eso, no puedo sentir eso. No, tú has sido creado con tu mente para entonces recordar lo que es placentero. Es decir, nosotros como criaturas, y principalmente los hombres, que todo entra por los ojos, tú has aprendido a registrar placer en tu mente. Tú sabes lo que es placentero y hasta tu mente misma te recuerda cómo lograste ese placer. Y te va a decir, es como por ejemplo las personas que van a un supermercado y están tratando de hacer dieta. Tan pronto tú entras a Publix, ¿qué te huele? Al pollo frito. Tu mente registró, apenas tú huelas eso, uy, ya saboreaste el pollo. Tú ya lo saboreaste. Ay, espérate, no. Tú ya, tu mente ha sido registrada en tu mente este lugar que dice agarro placer. El problema tuyo, el problema no es que tu mente haya registrado placer, porque para eso fue diseñada. El problema es que donde tú has registrado placer fuera de los parámetros de Dios está equivocado. Entonces tú tienes que orientar tu mente, tienes que orientar tu corazón y decir, ¿es esto que mi mente está recordando o viendo el lugar correcto para yo sentir placer? ¿O tengo que eliminar esto en mi mente y dirigirme hacia donde verdaderamente encuentro placer verdadero? El pastor Miguel Núñez, en cuanto en el libro de su mente, de una renueva tu mente, él habla de las personas que han sido o han visto pornografía. Y él dice que las personas que han visto pornografía tienen como un canal, que es lo que otro libro que
habla de la pornografía, que yo también he leído. Él dice, cuando tú tienes esto en tu mente y tú has caminado por ese caminito, y tú has caminado varias veces, ¿qué pasa cuando hay una grama o un pasto, tú caminas varias veces? Ya no crece más la grama. Para que vuelva a salir la grama, tú tienes que dejar de caminar por ahí. Igualmente pasa, ¿qué lugares tú has encontrado que te dan placer y son contrarios a Dios? Tienes que dejar de caminar por ahí. Pero no es negando el placer que tienes, porque entonces sería negar a la persona que eres. Es ubicando tu placer en la persona correcta, que es Cristo. No es decir, yo no puedo sentir, yo no puedo sentir. No, sí siente, pero en el sentido del Señor, tú me has creado con esto, ayúdame a orientarlo con base de la persona correcta y adecuada, y este eres tú, Cristo. Es tanto así que el salmista dice en el Salmo 16, 11, y termino con esto, dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites. Otra traducción dice placeres para siempre. Tú has sido creado y creado para ser saciado solamente por Dios. Y si estás buscando placer fuera de Dios, no lo vas a encontrar. Vas a estar cada vez más vacío, vacía, vas a estar cada vez más hundiéndote en vez de disfrutar lo que Dios ha creado. Déjenme orar, familia. Padre Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Tanto que cubrir, tanto que enseñar. Pero, Padre, qué bendición que nos has dado tiempo en esta tierra con esta iglesia local para crecer. Señor, yo te ruego y te suplico que conforme tu voluntad tú sigas mostrándonos, Señor, cómo crecer en santidad, puesto que somos del templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que tú nos sigas ayudando, que tú nos recuerdes que hay victoria en Cristo. Padre, yo te pido que si hay personas aquí que están luchando, Señor, con un pecado de inmoralidad sexual, no se vayan derrotados, sino que ellos recuerden lo que Pablo les enseñó. Por lo tanto, no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pero que esto se disfruta cuando hay un arrepentimiento de pecado. Padre, que los muevas a confesar que aquí les amamos, están en un lugar seguro, que queremos verles libres. Así que, Padre, no permitas que tu palabra regrese vacía. Y gracias porque tú has prometido que no regresará vacía. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.